Bertrand Russell, ¿por qué no soy cristiano? Introducción del compilador. Bertrand Russell ha sido un prolífico escritor durante toda su vida y algunas de sus mejores obras están contenidas en pequeños folletos y en artículos publicados en diversos periódicos. Esto se aplica en especial a sus estudios sobre la religión, muchos de los cuales son pocos conocidos fuera de ciertos círculos racionalistas. En el presente volumen he reunido cierto número de estos ensayos referentes a la religión, a la vez que otras obras, como los artículos acerca de la libertad y las universidades y en nuestra ética sexual, que son aún de gran interés. Aunque ha sido muy honrado por sus contribuciones a temas tan puramente abstractos como la lógica y la teoría del conocimiento, se puede esperar justamente que Russell sea igualmente recordado en los años venideros como uno de los grandes herejes en moral y religión. No ha sido nunca un filósofo puramente técnico. Siempre ha estado profundamente preocupado con las cuestiones fundamentales a las cuales las religiones han dado sus respuestas respectivas. Las cuestiones acerca del lugar del hombre en el universo y la naturaleza de la vida buena. Ha tratado estas cuestiones con la misma profundidad, ingenio y elocuencia, y expresándose con la misma prosa brillante que han hecho famosas sus otras obras. Estas cualidades hacen de los ensayos incluidos en este libro quizás la más impresionante y donosa presentación de la posición del libre pensador desde los tiempos de Hume y Voltaire. Un libro de Bertrand Russell acerca de la religión merecería ser publicado en toda época. En la actualidad, cuando estamos presenciando la campana para el renacimiento de la religión que se lleva a cabo con la precisión de las modernas campanas de publicidad, el presentar de nuevo la tesis del incrédulo parece especialmente deseable desde todos los rincones y en todos los ambientes. Llevamos varios años bombardeados con propaganda teológica. La revista Life nos asegura editorialmente que, excepto para los materialistas dogmáticos y los fundamentalistas, la guerra entre la evolución y la creencia cristiana ha terminado hace muchos años y que la ciencia misma desaprueba la noción de que el universo, la vida o el hombre sean fruto del azar. El profesor Toynbee, uno de los más dignos apologistas, nos dice que podemos combatir el desafío comunista en un terreno profano. Norman Vincent Peale, Monseñor Chin y otros profesores de psiquiatría religiosa exaltan los beneficios de la fe en artículos que leen millones en libros de venta excepcional, en programas nacionales de radio y de televisión. Los políticos de todos los partidos, muchos de los cuales no eran nada famosos por su piedad antes de que comenzasen a competir para los cargos públicos,
se aseguran de que se les conozca como frecuentadores de las iglesias y nunca dejan de citar a Dios en sus eruditos discursos. Fuera de las aulas de las mejores universidades, el aspecto negativo de esta cuestión se presenta raramente. El libro como este, con su afirmación intransigente de un punto de vista secularista, es doblemente necesario hoy, porque la ofensiva religiosa no ha quedado restringida solamente a la propaganda en gran escala. En los Estados Unidos ha asumido también la forma de numerosas tentativas, muchas de las triunfantes, para minar la separación de la Iglesia y del Estado, como tal la estipula la Constitución. Estas tentativas son demasiadas para que las detallemos aquí, pero quizás 2 o 3 ejemplos indicarán suficientemente la tendencia perturbadora que, si no haya obstáculo, convertirá en ciudadanos de segunda clase a los que se opongan a la religión tradicional. Hace unos cuantos meses, por ejemplo, una subcomisión de la Cámara de Representantes incluyó en una resolución concurrente la proposición asombrosa de que la lealtad a Dios es una condición esencial para el mejor servicio del gobierno. El servicio de cualquier persona en cualquier capacidad que gobierne o esté sometida al gobierno, afirmaba oficialmente los legisladores, debe estar caracterizado por la devoción a Dios. Esta resolución no es la ley aún, pero lo será pronto si no es enfrentada vigorosamente. Otra resolución que hace de confiamos en Dios el lema nacional de los Estados Unidos ha sido aprobada por ambas cámaras y ahora es ley nacional. El profesor George Axtell de la Universidad de Nueva York, uno de los pocos críticos francos de estos movimientos y otros similares, se refirió apropiadamente a ellos en un testimonio ante una comisión del Senado, llamándolos erosiones diminutas pero significativas del principio de la separación de la Iglesia y el Estado. Las tentativas de inyectar religión donde la Constitución lo prohíbe expresamente no están limitadas a la legislación federal. Así, en la ciudad de Nueva York, para poner un ejemplo particularmente elocuente, la dirección del Consejo de Educación preparó en 1955 una guía para inspectores y maestros que declaraba redondamente que las escuelas públicas fomentan la creencia en Dios, reconociendo el simple hecho de que nosotros somos una nación religiosa, y además que las escuelas públicas identifican o Dios o como la fuente última de la ley natural y moral. Si se hubiera adoptado esta declaración, casi ninguno de los temas del programa escolar de la ciudad de Nueva York habría sido libre de la intrusión teológica. Incluso el estudio aparentemente seculares como las ciencias y las matemáticas debían ser enseñados con armónicos religiosos. Los científicos y los matemáticos, decía la declaración, conciben el universo como un lugar lógico, ordenado y pronosticable. Su consideración de la inmensidad
y el esplendor de los cielos, las maravillas del cuerpo y de la mente humana, la belleza de la naturaleza y el misterio de la fotosíntesis, la estructura matemática del universo o la noción del infinito, solo pueden hacernos humildes ante la obra de Dios. Uno solo puede decir: cuando considero los cielos, la obra de tus manos, un tema tan inocente como artes industriales no fue pasado por alto. Los filósofos del Consejo afirmaron: la observación de las maravillas de la composición de los metales, el grano y la belleza de las maderas, las formas de la electricidad y las propiedades características de los materiales usados invariablemente dan origen a la especulación acerca del plan y del orden del mundo natural y de la maravillosa obra de un poder supremo. Este informe fue recibido con tal indignación por los grupos cívicos y varios de los grupos religiosos más liberales que su adopción por el Consejo de Educación se hizo imposible. Una versión modificada con supresión de los pasajes más censurables fue adoptada subsiguientemente. Sin embargo, incluso la versión revisada contiene suficiente lenguaje teológico para hacer estremecer a un libre pensador, y es de esperar que su constitucionalidad sea discutida en los tribunales. Ha habido una falta de oposición asombrosa a la mayoría de las intromisiones de los intereses eclesiásticos. Una razón de ello parece ser la extendida creencia de que la religión es hoy suave y tolerante y que las persecuciones son indudablemente sinceros amigos de la libertad y la tolerancia, y además firmes creyentes en la separación de la iglesia y el Estado. Desgraciadamente, hay otros muchos que perseguirían si pudiesen y que persiguen cuando pueden. En Gran Bretaña la situación es un poco distinta. Las iglesias oficiales y la instrucción religiosa están sancionadas legalmente en todas las escuelas del Estado. Sin embargo, el carácter del país es mucho más tolerante y los hombres públicos no temen tanto que les conozcan públicamente como incrédulos. Pero también en Gran Bretaña abunda la propaganda religiosa vulgar, y los grupos religiosos más agresivos hacen todo lo posible para evitar que los librepensadores defiendan su posición. El reciente informe Beveridge, por ejemplo, recomendaba que la BBC dejase oír a los representantes del racionalismo. La BBC oficialmente aceptó esta recomendación, pero no ha hecho nada para llevarla a cabo. Las charlas de Margaret Knight acerca de la moral sin religión son una de las pocas tentativas de presentar la posición de los incrédulos sobre un tema importante. Las charlas de la señora Knight provocaron furiosos arrebatos de indignación por parte de diversos fanáticos que al parecer han logrado que la BBC vuelva a su antigua sumisión a los intereses religiosos. Para contribuir a disipar la complacencia acerca de este tema, he añadido como apéndice de este libro un relato completo de cómo Bertrand Russell no fue aceptado
como profesor de filosofía de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Lo ocurrido en este caso merece ser más conocido, aunque solo sea para mostrar las increíbles deformaciones y los abusos de poder que los fanáticos están dispuestos a emplear cuando se disponen a vencer a su enemigo. La gente que logró la anulación del nombramiento de Russell son los mismos que ahora destruirían el carácter secular de los Estados Unidos. Ellos y sus amigos de Inglaterra son en general más poderosos hoy de lo que eran en 1910. El caso de la Universidad de la Ciudad de Nueva York debería ser escrito en detalle en justicia a Bernard Russell, que fue calumniado tanto por el juez que accedió a la demanda como por gran parte de la prensa. Los actos y las opiniones de Russell fueron objeto de ilimitadas deformaciones, y la gente que desconocía sus libros tiene que haber recibido una impresión completamente errónea de lo que él sustentaba. Yo espero que al relatar nuevamente la historia aquí, unida a la reproducción de algunos de los estudios reales de Russell sobre los temas ofensivos, ayudará a poner las cosas en su punto. Varios de los ensayos incluidos en este volumen se publican de nuevo gracias a la amable autorización de sus editores originales. A este respecto, deseo expresar mi agradecimiento a los señores Watts & Company, editores, porque no soy cristiano y ha hecho la religión contribuciones útiles a la civilización, a los señores Routledge y Kegan Paul, que publicaron Lo que creo, a los señores Hutchinson & Company, que publicaron Sobrevivimos a la muerte, a los señores Nicholson y Watson, editores originales de El destino de Thomas Paine, y al American Mercury, en cuyas páginas aparecieron por primera vez Nuestra ética sexual y La libertad y las universidades. También deseo dar las gracias a mis amigos el profesor Anthony Flew, Ruth Hoffman y Sheila Meyer, y a mis alumnos Marilyn Chemi, Sarah Killian y John Beside, quienes ayudaron de muchas maneras en la preparación de este libro. Finalmente deseo expresar mi gratitud al propio Bertrand Russell, que ha patrocinado este proyecto desde el principio y cuyo vivo interés fue una primordial fuente de inspiración. Ciudad de Nueva York, octubre de 1956. Paul Edwards. Prefacio. La nueva publicación de varios ensayos míos relativos a temas teológicos realizada por el profesor Edwards es para mí una causa de gratitud, especialmente por sus admirables observaciones preliminares. Me alegra en particular que me haya dado una oportunidad de afirmar otra vez mis convicciones sobre los temas de que tratan los diversos ensayos. Recientemente ha habido un rumor de que yo era menos contrario a la ortodoxia religiosa de lo que había sido. Ese rumor carece totalmente de fundamento. Creo que todas las grandes religiones del mundo, el budismo, el hinduismo, el cristianismo y el islam y el comunismo, son
a la vez mentirosas y dañinas. Es evidente como materia de lógica que ya que están en desacuerdo, solo una de ellas puede ser verdadera, con muy pocas excepciones, que la influencia del medio es la que le ha llevado a aceptar la religión en cuestión. Es cierto que la escolástica inventó lo que sostenía como argumentos lógicos que probaban la existencia de Dios, y que esos argumentos u otros similares han sido aceptados por muchos filósofos eminentes. Pero la lógica a que apelaban estos argumentos tradicionales es de una anticuada clase aristotélica rechazada ahora por casi todos los lógicos, excepto los católicos. Hay uno de estos argumentos que no es puramente lógico, me refiero al argumento del designio. Sin embargo, este argumento fue destruido por Darwin y de todas maneras solo podía ser lógicamente respetable mediante el abandono de la omnipotencia de Dios. Aparte de la fuerza lógica, para mí hay algo raro en las valuaciones éticas de los que creen que una deidad omnipotente, omnisciente, benévola, después de preparar el terreno mediante muchos millones de años de nebulosa sin vida, puede considerarse adecuadamente recompensado por la aparición final de Hitler, Stalin y la bomba de hidrógeno. La cuestión de la verdad de una religión es una cosa, pero la cuestión de su utilidad es otra. Yo estoy tan firmemente convencido de que las religiones hacen daño como lo estoy de que no son reales. El daño que hacen una religión es de dos clases. Una dependiente de la clase de creencia que se considera que se le debe dar, y otra dependiente de los dogmas particulares en que se cree. Con respecto a la clase de creencias, se considera virtuoso el tener fe, es decir, tener una convicción que no puede ser debilitada por la prueba en contrario. Ahora bien, si la prueba en contrario ocasiona la duda, se sostiene que la prueba en contrario debe ser suprimida. Mediante tal criterio, en Rusia los niños no pueden oír argumentos en favor del capitalismo, ni en Estados Unidos en favor del comunismo. Esto mantiene intacta la fe de ambos y pronta para una guerra sanguinaria. La convicción de que es importante creer en esto o aquello, incluso aunque una investigación libre no apoye la creencia, es común a casi todas las religiones e inspira a todos los sistemas de educación estatal. La consecuencia es que las mentes de los jóvenes no se desarrollan y se llenan de hostilidad fanática hacia los que tienen otros fanatismos, y aún más virulentamente hacia los contrarios a todos los fanatismos. El hábito de basar las convicciones en la prueba y de darles solo ese grado de seguridad que la prueba autoriza, si se generalizase, curaría la mayoría de los males que padece el mundo. Pero en la actualidad la educación tiende a prevenir el desarrollo de dicho hábito, y a los hombres que se niegan a profesar la creencia en algún sistema de dogmas infundados no son considerados idóneos como maestros
de la juventud. Los anteriores males son independientes del credo particular en cuestión y existen igualmente en todos los credos que se ostentan dogmáticamente, pero también hay en la mayoría de las religiones dogmas éticos específicos que causan daño definido. La condenación católica del control de la natalidad, si prevaleciese, haría imposible la mitigación de la pobreza y la abolición de la guerra. Las creencias hindúes de que la vaca es sagrada y que es malo que las viudas se vuelvan a casar causan un sufrimiento innecesario. La creencia comunista en la dictadura de una minoría de verdaderos creyentes ha producido toda clase de abominaciones. Se nos dice a veces que solo el fanatismo puede hacer eficaz un grupo social. Creo que esto es totalmente contrario a las lecciones de la historia. Pero en cualquier caso, solo los que adoran servilmente el éxito pueden pensar que la eficacia es admirable sin tener en cuenta lo que se hace. Por mi parte, creo que es mejor hacer un bien chico que un mal grande. El mundo que querría ver sería un mundo libre de la virulencia, de las hostilidades del grupo, capaz de realizar la felicidad para todos mediante la cooperación en lugar de mediante la lucha. Querría ver un mundo en el cual la educación tienda a liberar mediante la lucha. Querría ver un mundo en el cual la educación tienda a la libertad mental en lugar de encerrar la mente de la juventud en la rígida armadura del dogma, calculando para protegerla durante toda su vida contra los dardos de la prueba imparcial. El mundo necesita mentes y corazones abiertos y estos no pueden derivarse de rígidos sistemas, ya sean viejos o nuevos. Bertrand Russell. ¿Por qué no soy cristiano? Como ha dicho su presidente, el tema acerca del cual voy a hablar esta noche es ¿por qué no soy cristiano? Quizás sería conveniente, ante que todo, tratar de averiguar lo que uno quiere dar a entender con la palabra cristiano. En estos días la emplean muy ligeramente muchas personas. Hay quienes entienden por ello la persona que trata de vivir virtuosamente. En tal sentido, supongo que habría cristianos en todas las sectas y credos, pero no creo que sea el sentido adecuado de la palabra, aunque solo sea por implicar que toda la gente que no es cristiana, todos los budistas, confucianos, mahometanos, etcétera, no tratan de vivir virtuosamente. Yo no entiendo por cristiano la persona que trata de vivir decentemente, de acuerdo con sus luces. Creo que debe tenerse una cierta cantidad de creencias definida antes de tener el derecho de llamarse cristiano. La palabra no tiene ahora un significado tan completo como en los tiempos de San Agustín y Santo Tomás de Aquino. En aquellos días, si un hombre decía que era cristiano, se sabía lo que quería dar a entender. Se aceptaba una colección completa de credos promulgados con gran precisión y se creía
cada sílaba de esos credos como todas las fuerzas de las convicciones de uno. ¿Qué es un cristiano? En la actualidad no es así. Tenemos que ser un poco más vagos en nuestra idea del cristianismo. Creo, sin embargo, que hay dos cosas diferentes, completamente esenciales en todo el que se llame cristiano. La primera es de naturaleza dogmática, es saber que hay que creer en Dios, en la inmortalidad. Si no se cree en esas dos cosas, no creo que uno pueda llamarse propiamente cristiano. Luego, más aún, como el nombre implica, hay que tener alguna clase de creencia acerca de Cristo. Los maometanos, por ejemplo, también creen en Dios, en la inmortalidad, pero no se llaman cristianos. Creo que hay que tener, aunque sea en una proporción mínima, la creencia de que Cristo era, si no divino, al menos el mejor y el más sabio de los hombres. Si no se cree eso acerca de Cristo, no creo que se tenga el derecho de llamarse cristiano. Claro está que hay otro sentido que se encuentra en el Whitaker's Almanac y en los libros de geografía, donde se dice que la población del mundo está dividida en cristianos y maometanos, budistas, fetichistas, etc. Y en ese sentido, todos nosotros somos cristianos. Los libros de geografía nos incluyen a todos, pero en un sentido puramente geográfico, que supongo podemos pasar por alto. Por lo tanto, entiendo que cuando yo digo que no soy cristiano, tengo que decir dos cosas diferentes. Primera, que ¿por qué no creo en Dios ni en la inmortalidad? Y segunda, ¿por qué no creo que Cristo fuera el mejor y el más sabio de los hombres? Aunque le concedo un grado muy alto de virtud moral. De no haber sido por los triunfantes esfuerzos de los incrédulos del pasado, yo no haría una definición tan elástica del cristianismo. Como dije antes, en los tiempos pasados tenían un sentido mucho más completo. Por ejemplo, comprendía la creencia en el infierno. La creencia en el fuego eterno era esencial de la fe cristiana hasta hace muy poco. En este país, creencia en el fuego eterno era esencial en la fe cristiana. En este país, como es sabido, dejó de ser esencial mediante una decisión del Consejo Privado, de cuya decisión desistieron el arzobispo de Canterbury y el arzobispo de York. Pero en este país nuestra religión se establece por ley del Parlamento y por lo tanto el Consejo Privado pudo imponerse a ellos y el infierno ya no fue necesario al cristianismo. Por consiguiente, no insistiré en que el cristiano tenga que creer en el infierno. La existencia de Dios. La cuestión de la existencia de Dios es una cuestión amplia y seria y si yo intentase tratarla del modo adecuado, tendría que retenerles aquí hasta el día del juicio, por lo cual debe excusarme por tratarla en forma resumida. Saben, claro está, que la Iglesia Católica ha declarado dogma de la existencia de Dios, que la existencia de Dios
puede ser probada mediante la razón sin ayuda. Este es un dogma algo curioso, pero es uno de los dogmas. Tenían que introducirlo porque en un tiempo los librepensadores adoptaron la costumbre de decir que había tales y cuales argumentos que la razón podía esgrimir contra la existencia de Dios, pero que claro está, ellos sabían como cuestión de fe que Dios existía. Los argumentos y las razones fueron expuestos con gran detalle y la Iglesia Católica comprendió que había que ponerles coto. Por lo tanto, estableció que la existencia de Dios puede ser probada por la razón sin ayuda y dieron los argumentos para probarlo. Son varios, claro está, pero solo citaré unos pocos. El argumento de la primera causa, quizás el más fácil y sencillo de comprender, es el argumento de la primera causa. Se mantiene que todo cuanto vemos en este mundo tiene una causa y que al ir profundizando en la cadena de las causas llegamos a una primera causa y que a esa primera causa le damos el nombre de Dios. Ese argumento, supongo, no tiene mucho peso en la actualidad porque, en primer lugar, causa no es ya lo que solía ser. Los filósofos y los hombres de ciencia han estudiado la causa y ésta ya no posee la vitalidad que tenía. Pero aparte de eso, se ve que el argumento de que tiene que haber una primera causa no encierra ninguna validez. Puedo decir que cuando era joven y debatía muy seriamente estas cuestiones en mi mente, había aceptado el argumento de la primera causa hasta el día en que a los 18 años leí la autobiografía de John Stuart Mill y hallé allí esta frase: mi padre me enseñó que la pregunta ¿quién me hizo? No puede responderse, ya que inmediatamente sugiere una pregunta: ¿quién hizo a Dios? Esta sencilla frase me mostró cómo aún pienso la falacia del argumento de la primera causa. Si todo tiene que tener alguna causa, entonces Dios debe tener una causa. Si puede haber algo sin causa, igual puede ser el mundo, que Dios, por lo cual no hay validez en argumento, es exactamente de la misma naturaleza que la opinión hindú de que el mundo descansaba sobre un elefante y el elefante sobre una tortuga. Y cuando le dijeron, ¿y la tortuga? El indio dijo, ¿y si cambiásemos de tema? El argumento no es realmente mejor que ese. No hay razón por la cual el mundo no pueda haber nacido sin causa. Tampoco, por el contrario, hay razón de que hubiera existido siempre. No hay razón para suponer que el mundo haya tenido un comienzo. La idea de que las cosas tienen que tener un principio se debe realmente a la pobreza de nuestra imaginación. Por lo tanto, quizás no necesito perder más tiempo con el argumento de la primera causa. El argumento de la ley natural.
Luego hay un argumento muy común derivado de la ley natural. Fue un argumento favorito durante el siglo XVIII, especialmente bajo la influencia de Sir Isaac Newton y sus cosmogonía. La gente observó los planetas que giraban en torno del Sol de acuerdo con la ley de gravitación y pensó que Dios había dado un mandato a aquellos planetas para que se moviesen así y que lo hacían por aquella razón. Aquella era, claro está, una explicación sencilla y convincente que evitaba el buscar nuevas explicaciones de la ley de gravitación en la forma un poco más complicada que Einstein ha introducido. Yo no me propongo dar una conferencia sobre la ley de la gravitación de acuerdo con la interpretación de Einstein, porque eso también llevaría a algún tiempo. Sea como fuere, ya no se trata de la ley natural del sistema newtoniano, donde por alguna razón que nadie podía comprender, la naturaleza actuaba de modo uniforme. Ahora sabemos que muchas cosas que considerábamos como leyes naturales son realmente convencionalismos humanos. Sabemos que incluso en las profundidades más remotas del espacio estelar, la yarda sigue teniendo 3 pies. Eso es sin dudas un hecho muy notable, pero yo no me propongo dar una conferencia sobre la ley de la gravitación de acuerdo con la interpretación de Einstein, porque eso también llevaría a algún tiempo. Pero sea como fuese, ya no se trata de la ley natural del sistema newtoniano, donde por alguna razón que nadie podía comprender, la naturaleza actuaba de modo uniforme. Ahora sabemos que muchas cosas que considerábamos como leyes naturales son realmente convencionalismos humanos. Sabemos que incluso en las profundidades más remotas del espacio estelar, la yarda sigue teniendo 3 pies. Eso es, sin duda, un hecho muy notable, pero no se le puede llamar una ley natural. Y otras muchas cosas que se han considerado como leyes de la naturaleza son de esa clase. Por el contrario, cuando se tiene algún conocimiento de lo que los átomos hacen, realmente se ve que están menos sometidos a la ley de lo que se cree la gente, y que las leyes que se formulan no son más que promedios estadísticos, producto del azar. Hay, como es sabido, una ley según la cual en los dados solo se obtiene el 6 doble aproximadamente una 36 veces, y no consideramos eso como una prueba de que la caída de los dados esté regulada por un plan. Por el contrario, si el 6 doble saliera cada vez, pensaríamos que había un plan. Las leyes de la naturaleza son así en gran parte de los casos. Hay promedios estadísticos que emergen de las leyes del azar, y esto hace que la idea de la ley natural
sea mucho menos impresionante de lo que era anteriormente. Y aparte de eso, que representa el momentáneo estado de la ciencia que puede cambiar mañana, la idea de que las leyes naturales implican un legislador, se debe a la confusión entre las leyes naturales y las humanas. Y aparte de eso, que representa el momentáneo estado de la ciencia que puede cambiar mañana, la idea de que las leyes naturales implican un legislador se debe a la confusión entre las leyes naturales y las humanas. Las leyes humanas son preceptos que le mandan a uno proceder de una manera determinada, preceptos que pueden obedecerse o no, pero las leyes naturales son una descripción de cómo ocurren realmente las cosas y cómo son una mera descripción. No se puede arguir que tienen que haber alguien que les dijo que actuasen así, porque si arguyéramos tal cosa, nos veríamos enfrentados a una pregunta: ¿por qué Dios hizo esas leyes naturales y no otras? Si se dice que lo hizo por su propio gusto y sin ninguna razón, ¿qué hallará entonces? Que hay algo que no está sometido a la ley y por lo tanto el orden de la ley natural queda interrumpido. Si se dice, como hacen muchos teólogos ortodoxos, que en todas las leyes divinas hay una razón de que sean estas y no otras. La razón, claro está, de crear el mejor universo posible, aunque al mirarlo uno no lo pensaría así. Si hubo alguna razón de las leyes que dio Dios, entonces el mismo Dios estaría sometido a la ley y por lo tanto no hay ninguna ventaja en presentar a Dios como un intermediario. Realmente se tiene una ley exterior y anterior a los edictos divinos, y Dios no nos sirve porque no es el último que dicta la ley. En resumen, este argumento de la ley natural ya no tiene la fuerza que solía tener. Estoy realizando cronológicamente mi examen de los argumentos. Los argumentos usados en favor de la existencia de Dios cambian de carácter con el tiempo. Al principio eran duros argumentos intelectuales que representaban ciertas falacias completamente definidas. Al llegar a la época moderna, se hicieron menos respetables intelectualmente y estuvieron cada vez más influidos por una especie de vaguedad moralizadora.
El argumento del plan. El paso siguiente nos lleva al argumento del plan. Todos conocen el argumento del plan. Todo el mundo está hecho para que podamos vivir en él. Y si el mundo variase en un poco, no podríamos vivir. Ese es el argumento del plan. A veces toma una forma curiosa. Por ejemplo, se arguyó que los conejos tienen las colas blancas con el fin de que puedan disparar más fácilmente contra ellos. Es fácil parodiar este argumento. Todos conocemos la observación de Voltaire de que la nariz estaba destinada a sostener las gafas. Esa clase de parodia no ha resultado tan desatinada como parecía en el siglo XVIII, porque desde Darwin entendemos mucho mejor por qué las criaturas vivas se adaptan al medio. No es que el medio fuera adecuado para ellas, sino que ellas se hicieron adecuadas al medio. Y esa es la base de la adaptación. No hay en ello ningún indicio de plan. Cuando se examine el argumento del plan, es asombroso que la gente pueda creer que este mundo, con todas las cosas que hay en él, con todos sus defectos, fuera lo mejor que la omnipotencia y la omnisciencia han logrado producir en millones de años. Yo realmente no puedo creerlo. Creen que si tuvieran la omnipotencia y la omnisciencia y millones de años para perfeccionar el mundo, no producirían nada mejor que el Ku Klux Klan o los fascistas. Además, si se aceptan las leyes ordinarias de la ciencia, hay que suponer que la vida humana y la vida en general en este planeta desaparecerán a su debido tiempo. Es una fase de la decadencia del sistema solar. En una cierta fase de la decadencia se tienen las condiciones y la temperatura adecuadas al protoplasma, y durante un corto periodo hay vida en la vida del sistema solar. La luna es el ejemplo de lo que le va a pasar a la Tierra. Se va a convertir en algo muerto, frío y sin vida. Me dicen que este criterio es deprimente y que si la gente lo creyese, no tendría ánimo para seguir viviendo. Eso es una tontería. Nadie se preocupa por lo que va a ocurrir dentro de millones de años, aunque crean que se están preocupando por ello. En realidad, se engañan a sí mismos. Se preocupan por cosas mucho más mundanas, aunque solo sea una mala digestión.
Pero nadie es realmente desdichado al pensar lo que va a ocurrir a este mundo dentro de millones de años. Por lo tanto, aunque es una triste opinión el suponer que va a desaparecer la vida, al menos se puede pensar así, aunque a veces cuando contemplo las cosas que hace la gente con su vida, es casi un consuelo. No es lo bastante para hacer la vida miserable. No solo hace que la atención se vuelva hacia otras cosas. Los argumentos morales de la deidad. Ahora llegamos a una fase más allá de lo que llamaré la incursión intelectual de los teístas. Han hecho en sus argumentaciones y no vemos ante los llamados argumentos morales de la existencia de Dios. Saben, claro está, que antiguamente solía haber 3 argumentos intelectuales de la existencia de Dios, los cuales fueron suprimidos por Kant en la Crítica de la Razón Pura. Pero no bien había terminado con estos argumentos cuando encontró otro nuevo argumento moral que le convenció. Era como mucha gente en las materias intelectuales, era escéptico, pero en las morales creía implícitamente en las máximas que su madre le había enseñado. Eso ilustra lo que los psicoanalistas ponen tanto de relieve, la fuerza inmensamente mayor que tienen en nosotros las asociaciones primitivas sobre las posteriores. Kant, como dije, inventó un nuevo argumento moral, la existencia de Dios, el cual en diversas formas fue extremadamente popular durante el siglo XIX. Tiene toda clase de formas. Una de ellas es decir que no habría bien ni mal si Dios no existiera. Por el momento, no me importa el que haya o no una diferencia entre el bien o el mal. Esa es otra cuestión. Lo que me importa es que si se está plenamente convencido de que hay una diferencia entre el bien y el mal, entonces uno encuentra en esta situación, esa diferencia se debe o no al mandato de Dios. Si se debe al mandato de Dios, entonces para Dios no hay diferencia entre el bien y el mal, y ya no tiene significado la afirmación de que Dios es bueno. Si se dice, como hacen los teólogos, que Dios es bueno, entonces hay que decir que el bien y el mal deben tener un significado independiente del mandato de Dios, porque los mandatos de Dios son buenos y no malos, independientemente del mero hecho del que los hiciera. Si se dice eso, entonces hay que decir que el bien y el mal no se hicieron por Dios, sino que son en esencia lógicamente anteriores a Dios. Se puede, claro está, si se quiere, decir que hubo una deidad superior que dio órdenes a Dios, que hizo este mundo,
o para seguir el criterio de algunos gnósticos, un criterio que yo he considerado muy plausible, que en realidad el mundo que conocemos fue hecho por el demonio en un momento en que Dios no estaba mirando. Hay mucho que decir en cuanto a esto y no pienso refutarlo. El argumento del remedio de la justicia. Luego hay otra forma curiosa. Luego hay otra forma curiosa de argumento moral, que es la siguiente. Se dice que la existencia de Dios es necesaria para traer la justicia al mundo. En la parte del universo que conocemos hay gran injusticia y con frecuencia sufre el bueno, prospera el malo y apenas se sabe qué es lo más enojoso de todo esto. Pero si se va a tener justicia en el universo en general, hay que suponer una vida futura para compensar la vida de la tierra. Por lo tanto, dicen que tiene que haber un Dios y que tiene que haber un cielo y un infierno con el fin de que a la larga haya justicia. Es un argumento muy curioso si se mira el asunto desde un punto de vista científico. Se diría, después de todo, yo solo conozco este mundo. No conozco el resto del universo. Pero basándome en probabilidades, puedo decir que este mundo es un buen ejemplo y que si hay injusticia aquí, lo probable es que también haya injusticia en otra parte. Supongamos que se tiene un cajón de naranjas y al abrirlas, la capa superior resulta mala. Uno dice, las de abajo estarán buenas en compensación. Se diría, probablemente todas son malas. Y en eso es realmente lo que una persona científica diría del universo. Diría así. En este mundo hay gran cantidad de injusticia y esto es una razón para suponer que la justicia no rige el mundo y en este caso proporciona argumentos morales contra la deidad, no en su favor. Claro que yo sé que la clase de argumentos intelectuales de que he hablado no son realmente los que mueven a la gente. Lo que realmente hace que la gente crea en Dios no son los argumentos intelectuales. La mayoría de la gente cree en Dios porque les ha enseñado a creer desde su infancia. Y esta es la razón principal. Luego creo que la razón más poderosa e inmediata después de esta es el deseo de seguridad, la sensación de que un hermano mayor que cuidará de uno
esto desempeña un papel muy profundo en provocar el deseo de la gente de creer en Dios. Vamos a hacer una pausa y volveremos con el carácter de Cristo.